Continuamos con la clase de Derecho Constitucional 2 de este miércoles 3 de noviembre de 2021. Vamos a ver la Constitución, los artículos relativos al Poder Legislativo Federal. A ver, Oscar, si nos apoyas con la lectura, por favor. Artículo 49. ¿Está a la vista? El supremo poder de la Federación se divide por su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué más? Igual lo de abajo. Sí, Ah. sí. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29, en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Muy bien. Del Poder Legislativo, el artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Después viene, entonces un poquito acá, de la elección del Congreso. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputados y diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. El 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sí que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados o diputadas de mayoría. Para la elección de los 200 diputados y diputadas, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezados alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. Artículo 64. ¿Quién nos apoya con la lectura, por favor? Artículo 54. ¿Quién nos apoya con el 5.4, por favor?
La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Ok, continúa, por favor. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Todo partido político que alcance por lo menos 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que les sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Ok, voy a subirlo. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. A ver. En los términos de lo establecido en las fracciones 3, 4 y 5 anteriores a las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones 4 o 5, se adjudicarán los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará a las reglas y fórmulas para estos efectos. Muy bien. El artículo 55, jóvenes, nos dice qué requisitos se necesitan para que pueda ser diputado. Tenemos primero ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. O sea, el día que se va a votar ya debes tener tus 21 años. No que los vayas a cumplir ese año, que ya los tengas. El tercer requisito, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que ésta se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. No estar en servicio activo en el Ejército Federal
ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito Federal, bueno, perdón, en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, al menos que se separen definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 4 minutos. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios del gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos durante, 90 días antes del día de la elección. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. No ser ministro de algún culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Ya nos queda 1 minuto, jóvenes. Vamos a reconectarnos para ya finalizar la clase de hoy. Tan pronto venga el corte, por favor. Gracias.